sido elegidos para dejar nuestra huella y marcar una diferencia en el mundo. Los desafíos son parte del espíritu humano. Cada dificultad lleva la semilla de algo bueno. Los sueños son muy importantes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué es una vida normal? ¿74, 77 años en la Tierra? Esos son solo 30.000 días en la Tierra. El tiempo no se acaba, pero tu vida sí. La fe es lo más difícil de dominar. Cuando llegas a ese nivel, te sientes como si manipularas la realidad. Los sueños son el motor del alma. La imaginación te permite centrarte, imaginar y decidir lo que quieres hacer con tu vida. No creo que haya ni un momento durante mi carrera en el que no me imaginase a mí misma en la película de lo que sería mi vida en 1, 2 o 3 años, y la veía como si existiera. Hay personas que no creen en la ley de la atracción. Yo la he demostrado científicamente. Cuando nacemos somos atrevidos y cuando crecemos nos enseñan a ir a lo seguro. Nuestros deseos son como una llama ardiendo, un fuego que no se puede extinguir. Y no importa lo que pase, no importan las dificultades, porque vamos a dedicar nuestra existencia a luchar por ese deseo. El sueño de tu vida está más vivo que nunca y lo único que tienes que hacer para activarlo es quedarte donde estás y decir sí, voy a hacerlo. Dentro de todos nosotros hay algo, el deseo de hacer algo grande. No existe la clave del éxito. Si hubiera algún secreto para lograrlo, sería ese. No hay ningún secreto. La vida debería ser una experiencia intensa. Hazte un favor y empieza a pensar de verdad. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchos saludos aquí a toda la gente que tenemos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, emocionadas de seguir estudiando estos capítulos del Piense y hágase rico. Hoy tenemos el sexto sentido y de verdad que Alan ha hecho un esfuerzo increíble de explicarnos la maravillosa filosofía de Napoleón Hill. Recuerden, vuelvo y les digo, lo importante es aplicarlo, así que espero que estén haciendo su decreto y su fórmula de confianza. Y como les digo, hoy y mañana estaremos terminando los capítulos, pero para el sábado les tendremos una súper sorpresa. Así que, sin más, quiero que ustedes me ayuden a, con toda su energía que traspase la pantalla, a recibir a nuestro súper líder, Alan Nagao, con toda la energía. Creo, Javier, que ya está listo, ¿verdad, Alan? Aloha, everybody. Here I am. We're getting down to the end of this book, and it's getting really exciting. So I hope everybody is ready for today's topic. Bueno, aloha a todo el mundo. Estamos llegando al final de los últimos capítulos y se está convirtiendo esto en algo muy emocionante. Espero que estéis todos preparados para el tema del día de hoy. Today, we're going to be building your, I don't know if you say magic console or your secret console to access this incredible part of your mind in a very, very powerful way. Entonces, hoy vamos a estar construyendo esta manera tan poderosa en la parte esta de nuestra mente para poder hacer esta manera mágica de construir esta parte poderosa de nuestra mente.
in order to do this, you have to master the art of meditation. Para poder hacer esto, tienes que de verdad desarrollar esa maestría de la meditación. And really, truthfully, for me, it took me months actually to get to do this without sleeping. Y la verdad que a mí me tardé meses en conseguir hacer esto sin dormirme mientras meditaba. And also, when you master meditation, there is a point where if you're trying to think about something, your mental brain, your conscious mind literally gets in the way. So there is a kind of a point where you have to really relax, empty your mind, take it away, and yet still be conscious enough to use it. So I mean, there is a little practice to get in that. I call it the razor's edge, the little edge of success. Y la verdad es que cuando te conviertes en un experto de la meditación, hay un momento en el que tienes que jugar un poco con esa parte racional de tu cabeza que empieza a meter pensamientos, tienes que eliminarlos, tienes que vaciar tu mente para poder estar en esa parte subconsciente. Pero tienes que jugar con esas dos. Por tanto, yo le llamo un poco estar al borde del filo. Although the book covers the topic, the practice is not as simple, or the book doesn't describe it exactly. So, it was through trial and error that I could discover the path. Y la verdad es que el libro sí explica la teoría, pero no explica exactamente cómo hacer todos los pasos. Es a través de la práctica y a través de la prueba y error que yo aprendí a buscar exactamente el camino para conseguirlo. And I have had decades of practice, so I'm going to explain some of the ways I've used this amazing sixth sense technique. Y he tenido décadas de práctica con esto y por tanto yo voy a explicaros cómo yo utilizo cómo yo he desarrollado este sexto sentido. So I hope you are ready for this chapter. Así que espero que estéis preparados para este capítulo. So first we're going to examine some of the book writing and some of the theories, and then we're going to practice a little, and then we're going to examine a little more, practice a little more, and then we're going to finish with building the console, okay? Entonces, primero vamos a ver unas partes del libro, luego vamos a tomar algo de práctica, luego vamos a seguir también con alguna práctica más, con alguna teoría más, y luego al final vamos a de verdad hacer todo lo que es la parte práctica de todo esto. So if we can get to the first slide here. So we are one chapter away from the finale, and I have something special for you tomorrow. So I think, today should be exciting, but tomorrow should be amazing. Bueno, estamos a un solo capítulo del final y yo para mañana tengo algo muy emocionante y muy especial. De hecho, hoy espero que ya sea como muy emocionante. So this says the sixth sense is the door to the temple of wisdom. Y dice que el sexto sentido es la puerta al templo de la sabiduría. And when we talk about wisdom, we often think about wisdom as coming with age. Y cuando hablamos de sabiduría, muchas veces pensamos en la sabiduría que tiene que venir a través de la edad. And experience. Y la experiencia. But if you read some other books like The Greatest Secret in the World by Ogmandino describes it that kind of wisdom that comes with age leaves the world with dead men, right? I mean, basically, you finally become wise and then you're dead, right? Y si leéis el libro de Los grandes secretos del mundo de Ogmandino, él dice que la sabiduría de la gente mayor acaba con la muerte, digamos. Es como que cuando ya te haces muy sabio, entonces te llega la muerte. And the time robs, it would be fine if we all live forever, but I don't live forever, so there's another way to wisdom.
Y sería perfecto si todos viviéramos eternamente, pero yo no voy a vivir eternamente. Por tanto, hay otra manera para conseguir la sabiduría. So we're going to be exploring this type of wisdom today. Así que hoy lo que vamos a hacer es explorar ese tipo de sabiduría. How could you get the wisdom of the ages through your mind? ¿Cómo puedes conseguir la sabiduría de la edad a través de tu mente? And from my other manual, which is my size 7 manual, my PSI seminar manual, this one I highlighted, double highlighted, triple highlighted over the years. The trouble is not changing thought, but in keeping thoughts changed. Y del manual del otro seminario que yo hice, que como podéis ver está como 3 veces subrayado, lo que dice es, el problema no está en cambiar de pensamiento, sino en mantener los pensamientos cambiados. So I want, before you change the screen, I want you to think about this. What does it take to keep a thought changed? Entonces, quiero que penséis, ¿qué pasa o qué necesitamos para poder tener un pensamiento cambiado? So how do you control your thoughts? ¿Cómo controlas tus pensamientos? And in the book Think and Grow Rich, we have many tools, including the definite purpose in life statement. Y en el libro de Piensa y hágase rico tenemos muchas herramientas, como por ejemplo el decreto, The chapter of faith, which is your self-confidence formula. el capítulo de la fe, que tenemos la fórmula de la autoconfianza, And the chapter of autosuggestion. y el capítulo de la autosugestión. But tomorrow we're going to cover fear. Pero mañana vamos a hablar del miedo. And in that chapter is the secret to keep thoughts changed. Y en ese capítulo está el secreto para mantener los pensamientos cambiados. So when we connect with our dream, Cuando conectamos con nuestro sueño, and I'm not talking about the goals of life, the mental thought of a dream. I'm talking about connecting to the superconscious vision for your life. y no me refiero a conectar con tus objetivos, sino me refiero a conectar con tu súper subconsciente y conectar con esos propósitos de tu vida. When we open up the valve of the subconscious mind and allow that superconscious energy, the intuition to flow through our body. Cuando abrimos esa válvula a ese subconsciente y dejamos esa intuición que penetre dentro de nuestro cuerpo, Then there is a way to keep your thought changed. entonces hay una manera de mantener esos cambios en los pensamientos. And of all of the work that we've been doing, and I'm sure many of you do other studies, read other books, and like Tony Robbins or so many other kind of work we can do. This is the biggest difference. Y seguro que muchos de vosotros estáis leyendo otros libros o otras personas como Tony Robbins, etcétera, pero esta es verdaderamente la gran diferencia. We can learn NLP technique and change our thought. Podemos aprender técnicas de PNL, cambiar nuestros pensamientos, and the thought reverts right back. pero el pensamiento nos revierte otra vez hacia The nosotros. minute you become unconscious, it reverts back like instantly. En el momento en el que te conviertes inconsciente, ese pensamiento te devuelve otra vez hacia ti. And we can try and use the power of will to keep the thought changed, but it just keeps on reverting. Y podemos intentar cambiar ese pensamiento, pero de alguna manera siempre rebota otra vez. But when you connect to that superconscious through your dreams, Entonces, cuando the thought remains changed. cuando te conectas con ese super subconsciente de tus sueños,
entonces tus pensamientos se mantienen cambiados. And tonight, your homework is going to be to try and start digging for your dreams. Y tu trabajo de hoy, de esta noche, va a ser que empieces a pensar en y desenterrar tus sueños. And this is not written in the chapter, but I can tell you from my experience, this is the way to touch this sixth sense power. Y esto no está escrito en el capítulo, pero te aseguro que por mi experiencia esta es la manera de verdad de tocar y de conseguir ese sexto sentido, el poder del sexto sentido. So you're doing your statement, you start getting result, but what actually happens is you realize at some point that you're not getting the result. It's not from you, it's from something else that's coming through you. Y empiezas a hacer tu decreto y lo empiezas a hacer y lo dices y lo dices y lo dices, empiezas a tener resultados, pero llega un momento en el que te das cuenta de que no estás consiguiendo esos resultados a través de ti, sino que hay algo allí que está haciendo que salgan esos resultados. So throughout today, I want you to start to think about that process. How do you keep thoughts changed? Entonces, quiero que a lo largo del día de hoy estéis pensando en cómo es ese proceso de mantener los pensamientos cambiados. And once I have developed the white heat of desire, I connect, open the valve, and then power. And this incredible sixth sense comes through me. Y entonces, una vez que abrimos esa válvula y conectamos con ese deseo de querer hacer eso, entonces conectamos directamente, abrimos esa válvula y ese sexto sentido sale. So let's go to the next slide. The door to the temple of wisdom, the sixth sense, is the portion of the subconscious mind which has been referred to as the creative imagination. It has also been referred to as the receiving set through which ideas, plans, and thoughts flash into the mind. The flashes are sometimes called hunches or inspiration. El sexto sentido es la puerta al templo de la sabiduría. El sexto sentido es esa parte de la mente subconsciente que se ha denominado imaginación creativa. También se le conoce como el conjunto de recepción a través de la cual las ideas, planes y pensamientos pasan a la mente. Los flashes a veces también se llaman corazonadas o inspiración. So Thomas Edison, who invented the light bulb, called it sitting for ideas. Y Thomas Edison, quien inventó la bombilla, él le llamaba sentarse a buscar, a encontrar ideas. And the next slide. And this is the light bulb and the little filament in a vacuum that makes a light bulb work. Y esto es una bombilla con los filamentos estos internos que son los que hacen que salga la luz. And he said it this way in the next quote. Ideas come from space. It's hard to believe, but it is true. Ideas come from out of space. Y él decía, las ideas vienen del espacio. Es difícil de creer, pero es verdad. Las ideas vienen del espacio. So we're going to understanding of the sixth sense comes only by meditation through mind development within, from within. Entonces, la comprensión del sexto sentido proviene solo de la meditación a través del desarrollo de la mente desde el interior. The sixth sense, the next sixth sense is the way the infinite intelligence communicates with your creative imagination voluntarily without any effort or demands from you. El sexto sentido es la forma en que la inteligencia infinita se comunica con tu imaginación creativa, voluntariamente, sin ningún esfuerzo o requisito por tu parte. So we did this technique, if you go back one more, just stay back there.
So we did this technique at the first day, and this is the rock and bucket technique of Thomas Edison. Hicimos esta técnica el primer día cuando hablábamos de el cubo, que es la técnica que utilizaba Thomas Edison. So one of your homeworks for the next 60 days is to literally practice your rock and bucket technique. Por tanto, uno de los deberes que tenéis para los próximos 60 días es que comprobéis y que hagáis cada día la meditación de Drop the rock, bang, the bucket made a loud crash, and I would pick up the rock and start again. And this is Thomas Edison's way called sitting for ideas. Y de hecho yo lo hago con un cubo de metal, un cubo metálico y una piedra en la mano. Me siento, pongo esa piedra entre mis manos, entre mis piernas y intento relajar mi mente el máximo posible. En el momento en el que me quedo dormido, la piedra se me cae y el ruido que hace esa piedra dentro del cubo me despierta, recojo la piedra y vuelvo a empezar otra vez. Y así es como Thomas Edison decía que se llama la técnica de que le aparezcan las ideas. So I'm going to use a pen right now to actually do this, and we're going to use a pen or something in your hand that will make noise when you drop it. It could even be like something that won't break when it falls, okay? And then you're going to just close your eyes, and we're going to go through the color of the rainbows, really concentrating on the breath. So the breath is the key. Breath and the visualization of colors to relax your body. Entonces ahora lo vamos a hacer con, puede ser un bolígrafo entre los dedos o algo que obviamente no se rompa, pero que haga ruido cuando caiga. Y entonces nos vamos a concentrar en visualizar esos colores, pero sobre todo nos vamos a concentrar en la respiración. La combinación de esa visualización con la respiración es la clave para que esto funcione. So I can do it so quickly now that I can literally, like, I could do this with my eyes open. I can actually get into this state while I'm driving. I know that sounds a little scary, but you can actually get to the point where you can do this anytime you want just by relaxing. And remember, I had that little Muse device that reads the mind, and, you know, I can literally do that Muse with my eyes open. Y de hecho, yo tardo muy pocos momentos, lo hago muy rápidamente el llegar a ese poder de relajación tan fuerte. De hecho, lo hago que puedo hacerlo hasta con los ojos abiertos o incluso conduciendo, aunque eso parezca un poco que dé miedo, ¿no? Pero de hecho, si yo me pongo esa música con esos auriculares que dijimos el otro día, pues entonces yo soy capaz de conseguir eso en cualquier lugar, en cualquier momento del día y con los ojos abiertos. No, not musica, but the Muse, you know, the device that reads your mind signals? Sí, los auriculares estos de los que hablamos el otro día que se llamaban Muse. Oh, yeah, Muse. Anyway, maybe you might be able to see this. Sometimes they call it rapid eye motion. And if I just take a breath. Maybe you can see it in my eyes. Quizás podéis ver, ¿no?, que hay un movimiento muy rápido de mis ojos en el momento en el que yo respiro y me relajo de esa manera. This is called REM, or Rapid Eye Movement, or Alpha. Y ese se llama como estado REM o estado alfa y es ese estado de relajación absoluto. Can you see that, Laura? I don't know if you can. Well, no, because I don't see you, because I'm sharing the screen, so no, I don't see you. ¿Podéis los demás verlo? Okay. Yeah. So anyway, that's what we're after. We're after REM, rapid eye motion. That's where the creative consciousness lives. Por tanto, nosotros queremos llegar a ese estado, ¿vale? Porque allí es donde está, donde vive ese estado consciente, semiconsciente. So if you want, you can try doing this process. Anyway, we're going to take a deep breath. Vamos a respirar profundamente. Visualize the color red. Visualiza el color rojo. Relax. Strawberries rolling down your entire body. Relaja y nota cómo las fresas ruedan por todo tu cuerpo.
Visualize the color orange. Visualiza el color naranja. Let any emotional stress, fear, worry, loss, lack, limitation out of your body. Deja que cualquier temor, estrés, temor, sensación negativa baja y ruede por todo tu cuerpo. Visualize the color yellow, empty your mind. Visualiza el color amarillo y vacía tu mente. Yellow bananas rolling down your entire body, releasing any cellular memories out of your body, any cells that have memories or organs or parts of your body that has cellular memory, let it out of your body all the way to the floor. Nota cómo esos plátanos amarillos ruedan por todo tu cuerpo. Cualquier célula que sea de un pensamiento negativo, cualquier cosa que te haya sucedido, elimínala rodando por todo tu cuerpo hasta llegar al suelo. Visualize the color green and visualize a pure, beautiful forest, so clean and crisp. Visualiza el color verde y visualiza ese bosque tan limpio y tan místico al mismo tiempo. Visualize the color blue and feel love enter your life. Visualiza el color azul y nota cómo el amor entra dentro de tu vida. Take a deep breath and feel love enter your life and penetrate your whole body, the Pacific blue ocean rolling down your entire body all the way down to your feet. Respira profundamente y deja que todo ese amor entre por todo tu cuerpo y nota cómo ese color azul del océano rueda por todo tu cuerpo hasta llegar a los pies. Visualize the color purple, seek out the deepest part of your mind. Visualiza ese color púrpura en esa parte tan interna de tu cuerpo. And visualize the color violet, the pink and purple color mixed together. Y nota, visualiza ese color lila, ese color entre rosa y púrpura cogidos juntos. And now go to a very peaceful scene from nature. Maybe it's a forest or the beach or a cliff area or even sitting on a cloud. Y ahora ves a esa parte de la naturaleza que te guste, que te produzca paz. Puede ser una montaña, un arrecife, cualquier lugar en el que a ti te guste que sea de la naturaleza. Just relax. Y relaja. And concentrate on your breathing. Y concéntrate en la respiración. And go deeper and deeper. Y cada vez ves más y más profundo. I'm going to count from 5 back to 1. Voy a contar de 5 hacia 1. In each number, you're going to get deeper and more relaxed. Y en cada número te vas a profundizar más y vas a estar más y más relajado. 5, 5, 4, 4, 3, more relaxed, deeper and deeper. 3, más y más relajado. 2, 2, 1. 1. Get to the deepest and most relaxed part of your mind. Y vete a esa parte más profunda y más relajada de tu mente. Take a deep breath. Respira profundamente. And see in front of you your beautiful workshop. Y delante tuyo está ese taller precioso. The workshop we built in the workshop of the mind. Ese taller que construimos aquella vez dentro de tu mente. Enter your workshop. Entra dentro de ese taller imaginario. And sit in your beautiful seat. Y siéntate en tu silla maravillosa. And in your workshop, you see a beautiful table in front of you, not your work table, but in front of your work table, your beautiful table where your console is going to sit.
Y delante de tu mesa ves a otra mesa, no la de tuya de trabajo, sino la otra, una mesa preciosa en la que tu asesor se va a sentar. And if you haven't built this table, build a beautiful executive table with chairs, beautiful executive chairs all around. Y si no has construido todavía esa mesa, construye esa mesa preciosa con un montón de sillas muy bonitas puestas alrededor de la mesa. And now see a door to the left and right of your workshop where people can enter your workshop. Y ahora visualiza una puerta a la derecha y a la izquierda de tu taller donde la gente puede entrar por esas puertas. We're going to be letting in our beautiful secret console into our workshop. Y vamos a dejar entrar a ese asesor secreto dentro de nuestro taller imaginario. So we're going to just open the door Así que vamos a abrir la puerta and see if anybody enters your workshop. y ver si hay alguien que entra dentro de tu taller. Maybe a name comes to you. If you're auditory, a name comes to you. So sometimes it's not visual, like people are not all visual. Sometimes it's a name, a sound, or it's a voice, or sometimes it's a feeling. Y notar que hay personas que lo que primero que les puede venir es el nombre de una persona o un sonido. No tiene por qué ser una visión, puede ser un sentimiento. But the majority of people are visual, so it is a picture of someone coming in. Pero la gran mayoría de las personas son personas visuales, por tanto será el dibujo de esa persona, la imagen. So sit them in the chair. Sentarlos en la silla. And we're going to come back to them at the end of the seminar today. So tell them to, relax. Maybe they can take a little drink of water or eat while we finish up our workshop, and then we'll come back to them. Y vamos a volver a esa persona y a ese taller cuando acabemos este capítulo. Por tanto, vamos a decirle que se relaje, que tome algo de beber o incluso que coma. And see everybody agree, and then we're going to leave our workshop. Y todo el mundo va a aceptar y va a decir que sí. Y nosotros vamos a salir de nuestro taller. So we're coming back out of our workshop, and we're going to get back to the color violet. Así que vamos a salir de nuestro taller y vamos a volver a ese color lila, Purple, púrpura, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, naranja and red. y rojo. Come back to your seat. Vuelve a sentarte en tu silla And slowly open your eyes. y poco a poco abre tus ojos. And write down any names, or if you saw people, maybe it's someone you know, write down who it was that came into your workshop. Y escribir cualquier nombre o imagen de una o de varias personas que hayan entrado en ese taller imaginario en esos momentos. How many people came in? Did anyone come in? ¿Ha entrado? ¿Cuánta gente ha entrado? ¿Ha entrado más de una persona o ninguna? So sometimes when we're doing this process, it's just better not to think, and you just kind of jump in, run with it, and not have any conscious thought, because the conscious thought actually gets in the way. So I just kind of ran you right into that process just now. Entonces, a veces es mejor no pensar en esto, no dejar que ningún pensamiento consciente se meta en esto, porque entonces nos bloquea y no nos deja ver más allá. So the sixth sense is the door to the temple of wisdom, and the 13th step towards riches. I'm going to talk now about, did I do the brain? Okay, let's talk about the brain. Broadcasting and receiving station for thought. The subconscious mind is the sending station of the brain through which vibrations of thought are broadcast. The creative imagination
is the receiving set through which the vibration of thought are picked up from the ether. Entonces, el cerebro, la estación de radiodifusión y recepción para el pensamiento. La mente subconsciente es la estación emisora del cerebro a través de la cual se transmiten las vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el conjunto receptor a través del cual se recoge la vibración del pensamiento. Mm-hmm. So the sixth sense is the door to the temple of wisdom and the 13 steps with ridges. El sexto sentido es la puerta del templo de la sabiduría y el 13º So paso keep it hacia on la this riqueza. for a second. Keep it on this one for a second. I just want to now open your mind, because what we're going to do is start to work on synchronicity. Entonces yo quiero que ahora abráis vuestra mente porque vamos a empezar a hablar de la sincronicidad o de la So sincronía. what this is when you start to see the world as a world that's bringing you what it is that you want. It's the law of attraction starting to appear in front of you. Es cuando empiezas a ver el mundo como que el mundo te está dando a ti aquello que quieres, es decir, que se pone en marcha la ley de la atracción. So turn the next page. Synchronicity is the universe's way to say yes. Entonces, Saying yes. la sincronicidad es la forma en que el universo dice sí. So it's like how things work around you. I mean, like you have to become sensitive. I guess it is. You become sensitive to the synchronicities that are occurring around you. Por tanto, tienes que volverte como sensible a la sincronicidad que está pasando alrededor tuyo. So synchronicity is not about orchestration. It is allowance of manifestation. Entonces, la sincronicidad no se trata de la orquestación, sino de permitir la manifestación. So I'm not creating synchronicity. You understand that? I'm not creating it. I'm allowing it. Entonces, tenéis que entender que no creas la sincronicidad, sino que la permites. Synchronicity is an inexplicable and profoundly meaningful coincidence that stirs the soul. Entonces, la sincronicidad es una coincidencia inexplicable y profundamente significativa que agita el alma. So, like, I wanted to meet my mentor. I was doing everything I could to like study and really work, and then my mentor appeared. You see how that is? It's like a divine coincidence. Es como que yo quería conocer a mi mentor y estaba haciendo todo lo posible a mi alrededor para que se diera esa circunstancia hasta que al final conseguí conocer a mi mentor. Es decir, se dieron todas las circunstancias, se sincronizaron para que eso pasara. And the more you connect, this synchronicity is incredible. It's like it's happening all the time, like 24 hours. And that is the real power of doing your statement, self-confidence, auto-suggestion, faith, everything all combined, what we are talking about. Synchronicity opens the valve like this, and suddenly you have like constant synchronicity. I have had this for like 3 years at a time, just constantly being in synchronicity. Entonces, cuanto más consigues esa sincronía, al final se dan las cosas porque, por ejemplo, yo he estado pues, más de 3 años trabajando y esa sincronización al final pasa a las 24 horas del día, constantemente a tu alrededor. This is called synchronicity, a state of mind which you almost feel as if you are in collaborative arrangement with fate.
Esto se llama sincronicidad, un estado en el que casi te sientes como si estuvieras en un acuerdo de colaboración con el destino. That's Dr. Wayne Dwyer. I don't know if you have actually, if you want to learn about synchronicity, that guy, Dr. Wayne Dwyer, has the most incredible writings on this topic. Y este doctor, el doctor Wayne Dyer, si de verdad queréis aprender sobre lo que es la sincronicidad, él tiene los mejores escritos al respecto de esto. Apuntaros ese nombre. And this is another guy that is like totally really connected to this. This is Carl Jung, and he says synchronicity is an ever-present reality for those who have eyes to see. And we're not talking about these eyes, right? We're talking about these eyes. Y es otro autor que también podéis mirar que se llama Carl Jung, que lo que dice es que la sincronicidad es una realidad siempre presente para aquellos que tienen ojos para ver. Y no nos referimos a los ojos de la vista, de la cara. So remember the water hose idea that when you first start opening the valve, like turning on a water hose in an hot, sweltering, sunny day in the summer, if you take a drink of the water as soon as you open the valve, it's really stink. It's really hot, and it tastes like plastic. It's really bad. Entonces, ¿os acordáis de lo que dijimos de la manguera? Cuando nosotros abrimos por primera vez el grifo de una manguera que lleva rato o días o horas en el sol, si bebemos esa agua sabía plástico, está caliente, está mala de sabor. But if you keep the water running long enough, it starts becoming cool and clean and perfect. Pero si la dejamos correr durante un rato, al final, ese agua empieza a salir limpia, fresca y buena. And that is the objective here in terms of synchronicity, because at the beginning, you kind of like, you're looking at synchronicity through these eyes, your brain, and it is like you're going to get a lot of mistakes if you act on those synchronicities immediately. You have to allow it to flow and keep on meditating and keep on going, and then suddenly the clean water starts appearing. It's months, it's not days, it's months. Y ese es el objetivo que necesitamos para lo que es la sincronicidad. Es decir, es lo mismo que dejar la manguera que fluya todo el agua, y lo mismo pasa con esos pensamientos. Pero ese proceso no son días, sino que estamos hablando de un proceso de meses. And just like what we did with Ho'oponopono, like the idea of releasing and letting go and removing the cords, the next slide. Life. Oh, wait, no. This is that the same? Yeah, this one. Was there another one? That was this one before. Oh, yeah, okay, I'm sorry. Let's go to this one and then we'll go back, okay? The one with the shell, yeah. Life's little interruptions are synchronicity at play, putting things in order to put you on your path. If your direction is change, keep smiling and go with the flow. Like, you don't know why things are leading you in this direction or that direction, and you kind of gotta let go and not try to force it in this direction. Esto es algo parecido a lo que ayer hablábamos en el Ho'oponopono, donde decíamos que teníamos que dejar ir todas esas cuerdas. Entonces dice, las pequeñas interpretaciones de la vida son la sincronicidad jugando. Pone las cosas en orden para ponerte en el camino. Si tu dirección cambia, sigue sonriendo y sigue la corriente. Es decir, no quieras ir a contracorriente, deja que las cosas fluyan. So I was, on a mountain, kind of like taking days to relax and just be by myself solo for 2 days. Entonces, estaba en una montaña donde me cogí 2 días para mí, estando solo, totalmente solo, para relajarme y evadirme en una montaña. And, at that time I wrote my kind of like top 5, like for the next, like
1 year, 5 years, actually, like I call it a roadmap of my life. So I kind of wrote like 5, 10, 25, 50, 100, 150 years, like, you know, all the way out. Entonces, lo que hice es una especie de ruta de mi propia vida, pensando en 5 años, 10, 15, 20, 50, 100, 150 años vista. And I, at that time, you know, being around 30 years old, I saw my kind of my path. And so I assumed that my path was to become a leader. And I was thinking like governor in Hawaii. Y en aquella época yo tenía 30 años y de alguna manera vi mi camino. Mi camino era que yo me tenía que convertir en algún tipo de líder, que en aquella época yo pensaba que sería pues convertirme en gobernador de Hawái. And then, so strange, you know, it's like I came off the mountain and now I'm being introduced to multi-level marketing, and it doesn't make any sense to me. I'm like, this doesn't make sense. I'm not on this path, but something inside of me keeps me on the path, and I'm just kind of following it. Y de alguna manera, cuando yo bajé de esa montaña, a mí me presentaron lo que es el multinivel y yo pensé, esto no tiene ningún sentido, porque ese no es mi camino, yo no estoy aquí para hacer esto. Pero de alguna manera había algo interior mío que me decía, sigue el camino. And if you read this statement over and over, you realize, no, just follow the path. So I'm here following the path, and I realize what is the wisdom I needed to learn. Y si lees esto una y otra vez, te das cuenta que te dice esto, simplemente sigue el camino. Y yo de alguna manera entendí que tenía que tener sabiduría para seguir en ese camino. I realized that actually to be the governor, I need to be able to find leaders. I'm not going to be the leader. It's going to be me and 100 other leaders that will run the state of Hawaii. Y entendí que para ser gobernador no iba a ser yo un líder, lo que iba a hacer es que iba a ser yo y cientos de otros líderes, que entre todos íbamos a poder hacer los gobernadores y hacer que Hawái funcionase. And I have to be able to inspire them. I have to pick them out. I have to be able to know which ones are real leaders, which ones are not real leaders. Y tengo que poder inspirarlos, tengo que poder saber quiénes son los adecuados o no, tengo que saber quiénes son líderes de verdad y quiénes no. And during this time, 14 years as a team elite, I have honed that skill immensely. And I can literally pick leaders out in a crowd, and I can feel them, and I can find them very easily. Y después de 14 años, teniendo el rango más alto de este negocio, he desarrollado esa habilidad de una manera muy efectiva y yo soy capaz de, en una multitud de personas, reconocer cuál va a ser el líder de verdad y cuál no. And this is going to make me more effective. Y por tanto, esto me va a conseguir a mí ser más efectivo. And in the end, I end up doing Nourish the Children and working on world hunger. And I'm like, oh my God, why am I now distracted with this? Like, please let me out of this. Like, can you get me on my path again? Y de alguna manera he acabado haciendo el tema de nutrir a los niños y querer acabar con la muerte por malnutrición. Y yo mismo me decía a mí mismo, pero ¿cómo puede ser? Otra vez me estás sacando del camino, vuelve a meterme en ese camino. But then I realized, wow, if I end world hunger, how easy to become governor. I mean, like, maybe the kite guy, the yo-yo guy, the multi-level guy is not going to get voted to become governor. But the guy that ends world hunger, yeah, he's going to make it. Entonces me di cuenta de que si de verdad acabo con la muerte por malnutrición en el mundo, qué manera tan fácil entonces de convertirme en un gobernador. Es decir, la persona que tenía una tienda de cometas, la persona que distribuía yoyos, la persona que hizo multinivel, es difícil que la gente la escuche para ser gobernador, pero la persona que acabó con la muerte por malnutrición, eso sí va a hacer que la gente me acepte como gobernador. Sí o no, right? Yes or no. I mean, like, so if you go back one, synchronicity happens
when you align with the flow of the universe rather than insisting the universe flows your way. Entonces, la sincronicidad sucede cuando te alineas con el flujo del universo en lugar de insistir en que el universo fluya en tu dirección. The sixth sense, this is now 2 over. The sixth sense probably is the medium of contact between the finite mind of man and the infinite intelligence. El sexto sentido probablemente es el medio de contacto entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. So the next slide, we're going to now work on our invisible counselors technique. Por tanto, ahora vamos a hablar de la técnica de los consejeros o asesores invisibles. Then be sure to have a definite, or the next slide, be sure to have a definite purpose for holding these council meetings. Entonces, asegúrate de tener un propósito definitivo para realizar estas reuniones de consejeros. And this is some of the writings from the book Think and Grow Rich, from Napoleon Hill as he wrote this. I mean, he was extremely brave to write all of this stuff in the book. Long before I had ever written a line for publication or endeavor to deliver a speech in public, I followed the habit of reshaping my own character by trying to imitate the 9 men whose lives and life works had been the most impressive to me. Entonces, estos son escritos que escribió Napoleon Hill y de hecho él fue una persona muy valiente a la hora de hacer estos escritos. Dice, mucho antes de haber escrito una sola línea para publicar o tratar de pronunciar un discurso en público, seguí el hábito o reformulé mi propio personaje, tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras me habían impresionado más. And some of those people were like Abraham Lincoln, George Washington. I mean, like amazing people he put, Arthur Burbank. I mean, like amazing people he put in his council. Y dentro de ese gabinete de asesores, él puso gente, pues eso, ¿no? Como Abraham Lincoln, Franklin, en fin, personajes muy, muy importantes de la historia. So in the next one, Napoleon Hill. So this is, he's talking to Napoleon Bonaparte, and he's saying, Napoleon, I desire to acquire from you by emulation the marvelous abilities you possess to inspire men and to arouse them to greater and more determined spirit of action. Also, to acquire the spirit of enduring faith that enabled you to turn defeat into victory and to surmount staggering obstacles. Emperor of Fate, King of Chance, Man of Destiny, I salute you. Entonces, esto se lo escribía a Napoleón Bonaparte y le decía, Napoleón, deseo adquirir de ti, por emolución, la maravillosa habilidad que poseías para inspirar a los hombres y despertarlos en un espíritu de acción mayor y más determinado. También para adquirir el espíritu de fe duradera que le permitió convertir la derrota en victoria y superar obstáculos asombrosos. Emperador del destino, rey de las oportunidades, hombre del destino, te saludo. So the next slide. Each of these 9 men developed individual characteristics which surprised me. For example, Lincoln developed the habit of always being late, then walking around in a solemn parade. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales, lo que me sorprendió. Por ejemplo, Lincoln desarrolló el hábito de llegar siempre tarde y luego caminar en un solemne desfile. Burbank, Arthur Burbank, and Payne often indulge with repartee, which seemed at times to shock the other members of the cabinet. Burbank y Payne a menudo se entregaban a una ingeniosa réplica que a veces parecía sorprender a los otros miembros del gabinete. So we're going to build your cabinet, your group. And so taking the ones that were given to you by your subconscious mind, by the visualization, and then add to it people or characters that you would like to have in your group.
Entonces nosotros vamos a construir cada uno de nosotros nuestro propio consejo o nuestro propio gabinete con las personas que habéis dejado entrar dentro de vuestro taller imaginario y podéis añadir a personajes que conozcáis, que creáis que os pueden ayudar dentro de ese gabinete. So maybe you need, if you're in a financial situation, you might need somebody that can really help you in finance. Quizás si estáis atravesando por un momento económico complicado, pues quizás podéis poner dentro a alguien que os ayude en todo el tema económico. Or health. O de salud. Or relationship. O de relaciones. Or maybe in the spiritual. O en la parte espiritual. So write down some names of people and it can be imaginary people. Like I had Superman and Wonder Woman in my workshop. Y pueden ser personas imaginarias, quiero decir, yo mismo tenía dentro de mi taller, tenía a Superman y a Wonder Woman. I mean, both Superman and Wonder Woman were in my workshop during the yo-yo boom because I needed to be a Superman. Like he would literally carry me up like and say, "What, are you like a little wimp? Come on, get going." And then like he would yell at me like just like, "Come on, you need to be strong like me," like he would give me that power. Y de hecho, cuando yo conseguí el boom de los yoyos, yo tenía a Superman dentro de ese consejo, de ese gabinete, porque él me decía, él me daba fuerzas y me decía, pero ¿qué pasa? ¿Que vas a ser una cosa pequeña? Tienes que ser tan fuerte como yo. Y él me daba ese poder y esa fuerza que necesitaba. I had one of my coaches during Psi seminars. We did the 90-day program and she was my coach. She would come into my workshop, and this was during my kite days, and she'd be like, "Come on, get excited, I'm excited, I'm excited, I'm excited," and she'd make me jump up and down in the workshop and like get excited about like life. And I'd be like, I don't know if I can do this, and she'd be like changing my internal image. Y también dentro de ese gabinete tenía a mi propia coach, que era la que me estaba ayudando. Esto era en la época en la que yo tenía los cometas y ella me obligaba a emocionarme por aquello. Me decía, venga, levántate, emociónate, haz esto. Y entonces, digamos que esa imagen la tenía constantemente en mi cabeza y es la que me hacía coger esa emoción. And when I have to motivate my team, I would literally bring them into my little workshop table and I'd talk to them and find out what it is that they need so that they can get motivated. Y cuando de verdad necesito motivar a mi equipo, lo que hago es que los llevo adentro de ese taller imaginario y descubro qué es lo que necesitan de mí para que yo los motive, para que luego pueda hacerlo con ellos. So at the beginning it's in meditation, but later you can do it literally with your eyes open. Y entonces al principio es a través de la meditación, pero luego a largo plazo puedes literalmente hacerlo con los ojos abiertos. So we're going to go into so with that list of names, we're going to go straight into our workshop, the sky slide technique all the way down. Entonces vamos a volver otra vez a ese taller imaginario bajando por ese tobogán de colores. Now, if you ever get stuck, and what I mean by stuck is if you ever do this and then you notice like your mind is racing, then go back to step one and just do rock and bucket, rock and bucket, rock and bucket until you get that connection, and then do dark screen, light screen, dark screen, light screen. Do that for a while because this is a very advanced technique and you have to have the basics really down before you can, because if not, you'll be just doing it from here and it will not work. Entonces, esta es una técnica muy avanzada. Si en algún momento os estancáis y veáis que vuestra mente no está llegando a esos niveles de visualización, entonces ir otra vez a la meditación del cubo con la piedra y otra vez a la de la pantalla con las luces blancas y negras, porque si no, vais a hacer esta meditación con la cabeza y así no funcionará. So we're going to go through the sky slide technique, red, orange, yellow, green, blue, purple, and end up at the bottom of the slide, sliding down into violet, okay?
Entonces vamos a ir con los ojos cerrados otra vez a pasar por toda esa visualización de los colores, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, otra vez hasta llegar abajo de todo por el tobogán al color lila. Deep breath. Respira profundamente. You're at the top of the slide. Estás arriba de todo del In tobogán. the color red, En el color rojo, relax your body. relaja tu cuerpo. Move over the edge. Impúlsate por el lateral. Orange, Naranja, yellow, amarillo, green, verde, blue, azul, purple, púrpura and slowing down at violet. y ralentizándote en el color lila. Go into your workshop. Entra dentro de tu taller And now see the beautiful table. y mira esa mesa tan preciosa. And your people are waiting there with a cup of coffee in front of them and water. Y ahí están sentados tus consejeros bebiendo agua, café. Now invite the other members of your cabinet to come in. Y ahora invita a los otros miembros de tu gabinete a que entren dentro And call them forth. y llámalos. Call each of their names. Y llama a cada uno por su nombre. If you want, if you're alone at home, you can say it out loud like Abraham Lincoln, come on in. Y si estás solo en estos momentos en casa, puedes llamarlos en voz alta, como decirle, Abraham Lincoln, puedes entrar. Martin Luther King, come on in. So I'm bringing in the people that I need in my workshop. O Martin Luther King, entra dentro, por favor. Simplemente estás acompañando a la gente a entrar dentro de tu taller imaginario. Now we're going to be having our council meeting. Y ahora vamos a tener nuestra reunión de consejo. And look at everyone in your council. They're here to help you and say, are you here to help me? And see them nodding yes. Y estás mirándoles a todos a la cara y les estás preguntando, ¿estáis aquí para ayudarme? Y veis cómo ellos asientan y dicen que sí. Thank everybody for coming. Les das las gracias a todos por estar allí. Now ask a question, something you don't know how to solve. Entonces, hazles una pregunta que no sepas cómo resolver. And ask the question and now listen for the different council members to give you an answer. Entonces, haz esa pregunta y ahora escucha cómo los diferentes miembros del consejo te van dando respuestas. And now you're going to remember these answers when you come back out of your meditation. Y ahora cuando salgas de la meditación recordarás esas contestaciones. Thank your cabinet again. Da las gracias a tu gabinete otra vez más. And now you're going to leave and you can invite them in anytime you want. Y tú ahora vas a salir, pero los vas a poder invitar siempre que tú quieras. So we're going back out, color violet. Vamos a volver a salir y vamos a ir al color lila. And feel showers of golden light showering through your body.
Y nota duchas de luces doradas que duchan todo tu cuerpo. Purple, Púrpura, blue, azul, green, verde, yellow, amarillo, orange, naranja and red. y rojo. Open your eyes. Abre tus ojos. Write down some of the words they told you. Escribir algunas de las palabras que os han dicho. Maybe they gave you a sentence or a couple sentences. Quizás te dieron alguna frase o un par de frases. I got really good stuff. He conseguido muchas cosas. So this, if you go to the next screen, this is how you create, how you produce. You need to experiment, imagine. This is where it all comes from. De aquí viene todo. Para poder producir tienes que experimentar, imaginar, innovar. You know, this is Walt Disney. Y este es Walt Disney. The incredible imagination, right? Con esa imaginación tan increíble que tenía, ¿verdad? This is how you inspire. Y así es como inspiras. You have your beautiful room and you can change your life this way. Tienes esa habitación tuya preciosa y puedes cambiar la vida de esa manera. You can get answers like yes or no, or you can get the next flight. Puedes tener respuestas como sí, como no. If you neglect it, this is so what happened was Napoleon Hill was you know, like kind of giving up on writing his book. It took him years. My mentor told me that it took Napoleon Hill years to get his book published, and he finally actually had to use what he was teaching in the book to get his book published, because nobody wanted to publish that book. In the Great Depression, Think and Grow Rich sounded like such a ridiculous idea. En la época de la Gran Depresión americana, la idea de un libro como Piensa llegar a ser rico era ridícula, era una idea ridícula. Entonces, mi mentor me dijo que a Napoleon Hill le llevó años poder acabar y publicar ese libro. So the consul, when he went in, he said, one day they literally dragged him into his consul session and said, if you neglect it, for any cause whatsoever, you will be reduced to a primal state and be compelled to retrace the cycles through which you have passed during thousands of years. I was unable to tell the following morning whether I had dreamed this or had actually been awake. I have never since found out which it was. Entonces él, dentro de su gabinete de asesores, a él le dijeron, si lo descuidas por cualquier motivo, serás reducido a un estado primario y te verás obligado a volver sobre el ciclo por el que has pasado durante miles de años. No pude decir a la mañana siguiente si había soñado esto o si realmente había estado despierto. Nunca conseguí descubrir cuál era la realidad. And that gave him the courage to go through the most difficult moment before he finally published his book. Y eso le dio el coraje a pasar por el peor de los momentos que estaba pasando cuando escribió este libro para poderlo acabar y poderlo publicar. The subconscious mind, the connecting link. La mente subconsciente es el enlace de conexión.
The subconscious mind works day and night through a method of procedure unknown to man. The subconscious mind draws upon the force of the infinite intelligence for the power with which it voluntarily transmutes one desires into their physical equivalent, making use always of the most practical media by which this end may be accomplished. El subconsciente trabaja día y noche a través de un método de procedimiento desconocido por el hombre. La mente subconsciente trabaja sobre las fuerzas de la inteligencia infinita para el poder con el que transmuta voluntariamente los deseos en que su equivalente físico, haciendo uso siempre de los medios más prácticos por los que puede realizarse este fin. So during this time, I have had a lot of really great experience being at home and learn, I would never have been able to do this book like the way I did it this time if I didn't have so much time to sit and think and write. And everything around me is like blooming. And if you look at the next picture, this is literally from my yard. I don't have very many, I don't have very many plants, but it is just like exploding with blooms. And this is the synchronicity of the energy that we're all connected to here. Y la verdad es que si no hubiese sido por el momento en el que estamos viviendo, yo nunca hubiese tenido ese tiempo para dedicarle a poder hacer un seminario como el que hemos hecho. Pero de repente, gracias a poderlo hacer y a poderle dedicar ese tiempo, de repente todo como ha florecido, de la misma manera que veis estas flores que han florecido en mi jardín. No tengo muchas plantas, pero de repente es por la sincronización de las energías que hay en todo el grupo que está escuchando estos días. And it's like, and here's the thing, it can be awesomely incredible and terribly bad at the same time. It's just flowing like this, and you just gotta go with it. Like, don't Rose and I are having the most incredible life as we go through this process. Y puede al final pasar como que esto puede ser bueno o malo, pero simplemente está pasando. Nosotros estamos pasando el mejor de los momentos mientras estamos pasando por todo este proceso. But that's the life exploding out in incredible synchronicities. Pero esta es la vida que está explosionando en esa increíble sincronicidad. So we're going to leave you with this incredible video today. Así que os vamos a dejar con este vídeo tan increíble en el día de hoy. And this is from Earl Nightingale. And actually, hey, Javier, what was the name of the entire video? I know this is the section on the Sixth Sense, but what was the entire video's name? No, the video was called The Sixth Sense of Napoleon Hill. It was the name of the video. Yeah, but I forgot this. Let me look at it up real quickly here. Okay. Esto está sacado de Earl Nightingale, que esta parte es solo la que habla del sexto sentido, pero está sacado de otra cosa que está mirando Alan, porque no recuerda el nombre para que podamos verlo después quien quiera. Let me just find it real quick. So you can actually... It is Think and Grow Rich, Napoleon Hill, Chapter 14, Sixth Sense. Yeah, but let me see. Oh, but if you want to look it up, the entire recording is called The Strangest Secret by Earl Nightingale. Okay, entonces si queréis buscarlo, se llama El secreto más extraño de Earl Nightingale. Si acaso luego lo buscaremos y os lo pondremos en el link. And he did this like in the 1950s. It was actually a record and not vinyl. It was like those glass records. That was the original recording. So I'm sure you can find it in English and in Spanish if you look under that topic. Y si lo buscáis con este nombre, seguro que lo encontraréis probablemente en inglés y en español. Tenéis que pensar que esto se grabó en su día en disco. The Strangest Secret.
The Strangest Secret, que es el secreto más extraño. Okay, by Earl Nightingale. Y es por Earl Nightingale. Nightingale, yeah. Os lo escribiremos para que podáis tenerlo. Okay, so if you could play the video, that would be awesome. Oops, sorry. There we go. The 13th and final principle is called the sixth sense. The sixth sense can be described as the sense through which infinite intelligence may and will communicate voluntarily without any effort from or demands by the individual. This principle is the apex of the philosophy. It can be assimilated, understood, and applied only by first mastering the other 12 principles. The sixth sense is that portion of the subconscious mind which has been referred to as the creative imagination. It has also been referred to as the receiving set, through which ideas, plans, and thoughts flash into the mind. The flashes are sometimes called hunches or inspirations. The sixth sense defies description. It cannot be described to a person who has not mastered the other principles of this philosophy, because such a person has no knowledge and no experience with which the sixth sense may be compared. The sixth sense is not something that one can take off and put on at will. Ability to use this great power comes slowly through application of the other principles we've outlined. Many individuals come into a workable knowledge of the sixth sense even before the age of 40, but more often the knowledge is not available until one is well past 50, and this for the reason that the spiritual forces with which the sixth sense is so closely related do not mature and become usable generally except through years of meditation, self-examination, and serious thought. But begin to develop it now by applying the principles we've talked about here. Remember this: man can create nothing which he does not first conceive in the form of an impulse of thought. Man's thought impulses begin immediately to translate themselves into their physical equivalent, whether those thoughts are voluntary or involuntary. Keep fear out of your mind by concentrating on the mental picture of your goal, your greatest desire. Well, that's our Sixth Sense chapter. I hope you guys enjoyed it. This requires, like Earl Nightingale says, practice all of the other principles so that you can get to this one, okay? Este ha sido el capítulo del sexto sentido y como os dice Earl Nightingale, tienes que poner en práctica todos los demás para poder conseguir llegar a este. Paty, back to you. Ahora, muchísimas gracias. Esto está espectacular y ya saben, mañana nos vamos a preparar con el último capítulo que habla de los fantasmas del temor, de eso que siempre a veces nos aborda o nos da miedo hacer algo. Así que preparados a la misma hora por el mismo canal, el último capítulo, y recuerden que para el sábado, Alan, les tenemos una súper sorpresa. Así que bueno, nos vemos entonces mañana por el mismo canal a la misma hora y el sábado para esa súper sorpresa. Muchísimas gracias. Thank you so much, Alan. We love you so much. Thanks for all you're doing. Okay. Aloha, everybody. Aloha.
Aloha.